en los alrededores o en las poblaciones cercanas a un cráter volcánico activo. Para esta charla, que es una charla enfocada directamente por Acceso Vertical, quien les habla, Roberto Gutiérrez, como director técnico, junto con Roberto Narváez, hemos organizado esta serie de talleres y es por eso que hemos tenido el gusto y tenemos el gusto de compartir con ustedes al ingeniero Marco Almeida Vaca. Él es un ingeniero geólogo del área de vulcanología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Es miembro del equipo de vigilancia termal y de fluidos aeroterrestre de los volcanes activos y potencialmente activos del Ecuador continental y de las Islas Galápagos. También realizó estudios de posgrado sobre evaluación de amenaza volcánica en el Centro de Estudios Volcánicos de Volcanes Activos de la Universidad de Hilo en Hawái, Estados Unidos. Actualmente es miembro del equipo internacional de vigilancia de gases Multigas Team de la United States Geological Survey y de el Volcano Disaster Assistance Program de Estados Unidos también. Trabaja actualmente en diferentes investigaciones sobre los volcanes activos del Ecuador. Para nosotros es un gusto compartir con Marco para esta charla del día de hoy. Les dejo con Marco. Como saben ustedes, las preguntas que vayan teniendo durante la jornada, es importante que ustedes las generen a través del chat para que luego Roberto Narváez, antes de su intervención, pues comenzará a dar a conocer las mejores preguntas hacia Marco, quien nos ayudará respondiendo. Marco, para ti, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto encontrarnos una vez más los directivos de acceso vertical. Muchas gracias. Hacer énfasis en lo importante que es la gestión de este tipo de conferencias que se enfocan en contribuir a la seguridad de la gente que está envuelta en actividades principalmente de montaña, sabiendo que el Ecuador posee los volcanes uno de los volcanes más atractivos en Sudamérica al menos. Bueno, voy a comenzar con mi charla. ¿Sí? La misma está enfocada a conocer los peligros, ¿sí? Cuando nosotros visitamos cercanías de cráteres volcánicos activos, sea Cotopaxi, sea Tungurahua, ¿sí? O campos fumarólicos, sea el caso de Huagua Pichincha, sea el caso del volcán Chile Cerro Negro. Voy a proceder a compartir mi charla. Ok. Como les había contado, sí, la temática está enfocada en conocer los peligros que tenemos asociados cuando nos acercamos a cráteres volcánicos activos. Esta fotografía la hicimos durante el primer ascenso oficial que se llevó a cabo al cráter del volcán Cotopaxi para conocer, sí, más de cerca qué estaba pasando con este volcán una vez finalizada la actividad, el último pulso eruptivo que tuvo este volcán en el 14 de agosto del 2015. No puedo continuar. Ok. La hemos enfocado 4 objetivos, ¿sí? Los cuales abarcan el conocer los motivos, ¿sí? El por qué la gente se interesa, ¿sí? O necesita acercarse a estos sitios considerados como de alto peligro. A su vez, conocer los peligros dentro de la fenomenología volcánica, ¿sí? El tercero, aprender de las experiencias pasadas. Este es uno de los más importantes dentro de esta charla, sí, porque solo de la experiencia previa podemos conocer el verdadero impacto de esta fenomenología, sí, en nosotros. Y cuarto, por supuesto, el más importante también, generar conciencia, ¿sí? Esta no es una charla que esté destinada a causar algún tipo de temor, ¿sí? O a causar un tipo de polémica. Nosotros, como Instituto Geofísico, al ser evaluadores de la amenaza, tenemos el compromiso de compartir con ustedes, ¿sí? En base a las experiencias y en base a investigaciones, qué es lo que conocemos sobre los fenómenos que suelen suscitarse en estos sitios de contexto volcánico. Entonces, hemos estudiado algunos motivos, ¿sí? Los cuales, comenzando por nosotros como volcanólogos,
con interrogación la necesidad de obtener datos con la menor incertidumbre posible, ¿sí? Esto lo hacemos principalmente para obtener datos que nosotros consideremos más fiables. Así como el doctor tiene que tocar directamente al paciente, muchas veces nosotros tenemos que acercarnos mucho a estos sitios con alta peligrosidad. Sin embargo, siempre tomamos en cuenta que el obtener el dato no justifica el riesgo, ¿sí? Pero que si tenemos que hacerlo, debemos disminuir este riesgo, esta amenaza, con criterios de seguridad para el personal, los cuales deben ser cumplidos a cabalidad. Como rescatistas he tenido la ventaja, y gracias a Acceso Vertical una vez más por eso, hemos logrado reunir a muchos rescatistas, de los cuales he obtenido sus criterios, y básicamente se resume a algo que pensaba en principio, que era salvar vidas independientemente del sitio donde deban hacerlo. Ellos han agregado a esto conociendo, ¿sí? Conociendo a cuál es el nivel de actividad de ese volcán y si los organismos recomiendan o no acceder a estos sitios. Montañistas y guías experimentados sí, me han sabido comentar, ¿sí? Desde el punto de vista de aventura, el hecho de que se los llame deportes extremos, ¿sí? Lo vuelve más atractivo, ¿sí? Especialmente si hablamos de un volcán activo. Una vez más hablemos del Cotopaxi. La sensación de adrenalina es incomparable y por ende eleva el nivel de exigencia del montañista. Pero hablando de guías experimentados, el punto de vista comercial también, la necesidad de obtener un rédito económico derivado de esta actividad, por supuesto, para solventar una familia. Ahora, hablando un poco más de la fenomenología volcánica, ¿cuáles son estos peligros? ¿Sí? ¿Cuáles son estos peligros en los que nos vemos envueltos cuando nos acercamos mucho a estos sitios? De toda la gama de fenómenos volcánicos a considerar, ¿sí? Nosotros hemos tomado en cuenta únicamente dos, ¿sí? La emisión repentina de gases volcánicos, ¿sí? Y las explosiones súbitas. Derivadas de esto, a lo que nosotros llamamos como proyectiles balísticos, que lo definiremos más adelante, y las nubes de ceniza a las que todos estamos acostumbrados, especialmente en el Ecuador. Hablando un poco de los gases volcánicos, ¿sí? Es un campo muy amplio, del cual hemos nosotros rescatado los más importantes para el efecto de esta charla, ¿sí? La pluma de gas que podemos ver en el volcán Cotopaxi, en el video adjunto, ¿sí? El color blanquecino principalmente, ¿sí? Es a causa del agua, ¿sí? Del agua condensada. Sin embargo, dentro de estas plumas de gas, usualmente nosotros tenemos pequeñas o variables porcentajes, ¿sí? Concentración de CO2, de SO2 y de H2S. El nombre de estos gases, ¿sí? Sea dióxido de carbono, CO2, dióxido de azufre, SO2 y ácido sulfídrico, ¿sí? De los cuales un denominador común es que en altas concentraciones pueden resultar muy nocivos a nuestra salud, llegando incluso a ser letales. Pero ¿cómo es que nosotros nos acercamos a tomar medidas en estos gases? Bueno, tenemos algunos criterios a considerar. Y el primero, ¿sí? Saber que estamos más expuestos cuando uno de estos gases en particular nos avisa con su olor, ¿sí? El H2S o ácido sulfídrico tiene esa capacidad, ¿sí? Una de esas propiedades de este gas es que posee olor, ¿sí? Sin embargo, es incoloro. No podemos ver ninguno de estos gases. En realidad, todos son incoloros. Al avisarnos, sí, con su olor, nosotros debemos considerar el hecho de no permanecer mucho tiempo expuestos a este gas, ya que al ser gases ácidos, lo que van a hacer es a comenzar por afectar nuestras vías respiratorias, llegando a producirnos inconsciencia en tiempos prolongados. Estudios demuestran que estos gases tienen efectos diferentes en cuanto al tiempo, ¿sí? Siendo el CO2, que es un gas que no tiene olor, ¿sí? Y no tiene color, el más peligroso, ya que este inmediatamente reemplaza el oxígeno en nuestro cuerpo y nos genera asfixia. En pocos minutos, sí se habla de entre 3 a 5 minutos que nosotros podemos caer en inconsciencia y por ende morir. Se han conocido graves accidentes a causa de este gas. El gas que nos avisaba, como les decía, el H2S, el que nos avisa con su olor, a nosotros un poco caer en la confianza de quedarnos mucho tiempo
confiando en que estamos percibiendo la presencia del gas, pues este suele bloquear nuestros sensores de olfato cuando se presenta en muy altas concentraciones, llegando a producir en un tiempo promedio de 10 minutos la inconsciencia. Como dije, todos estos son peligrosos o letales en altas concentraciones. Es por ende que nosotros, cuando estamos muy cerca de estos sitios, debemos considerar mucho el factor tiempo. El SO2 o dióxido de azufre es el gas que nosotros podemos medirlo a través de sensores remotos, ¿sí? Para cuantificar la actividad volcánica. Podemos ver abajo un gráfico, ¿sí? De lo que fue la erupción del volcán Cotopaxi y se resume como donde están los picos, ¿sí? Los picos de medida de este gas en mis datos. Sin embargo, este gas, al no poder olerlo ni verlo, no nos sirve mucho para cuantificar la amenaza cuando nosotros estamos muy cerca en un campo fumarólico. Otros gases, sí, otros gases asociados a la actividad volcánica son el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. Sin embargo, entendemos que estos gases se presentan en las fases donde la actividad ya está muy cercana o incluso ya durante la fase eruptiva. Por ende, no los hemos considerado para este propósito porque entendemos que para ese entonces deben existir medidas estrictas en las que ya no se permita el acceso a estos sitios. Las explosiones, sí, es un fenómeno que hay que cogerlo con muchas pinzas, ¿sí? Porque pueden ser de diferentes magnitudes dentro de la fenomenología volcánica. Las más pequeñas y las que consideramos quizá las más peligrosas para el propósito de esta charla son precisamente las explosiones hidrotermales o explosiones freáticas, que es básicamente la explosión violenta de vapor de agua atrapado en las grietas del sustrato rocoso, ¿sí? El calor, si hablamos de campos fumarólicos, de campos termales o incluso de los cráteres volcánicos, viene de la misma fuente magmática en profundidad. Sin embargo, no necesitamos, ¿sí? No necesitamos que esta roca fundida, este magma, llegue a estar muy cerca de la superficie para que estas explosiones se produzcan. Es decir, nosotros no necesitamos incluso que el volcán se encuentre en una fase eruptiva para que estas explosiones se produzcan como tal. Por ende, la dinámica para estas explosiones, nosotros comparamos con la explosión de una olla de presión, ¿sí? Donde que tenemos básicamente vapor de agua presurizado o confinado en un recipiente. Como les había dicho, son muy peligrosas y por ende impredecibles. Y además son peligrosas porque son un fenómeno común, ¿sí? Relativamente pequeño a la escala de volcanes activos, pero además, y muy importante, no tienen un signo precursor. Podemos ver una de las fotografías en Nueva Zelanda de cómo se ve una explosión hidrotermal. Cuando tenemos un proceso más avanzado, ¿sí? En cuanto a las agitaciones volcánicas concierne, ¿sí? Cuando el magma va ascendiendo y se va encontrando con cuerpos de agua, ¿sí? En el sustrato rocoso se producen las explosiones de tipo hidromagmáticas. Estas son explosiones mucho más violentas, ¿sí? Y cuya dinámica se puede comparar con el contacto brusco entre agua y aceite muy caliente, aceite hirviendo. Creo que todos hemos visto cuando nos hemos acercado mucho a una cocina, ¿sí? Lo que pasa cuando se mezcla el agua y el aceite hirviendo. Pues la energía liberada es similar, pero a la escala de un volcán. Muy peligrosas y he puesto un poco jugándome la interpretación de estas dos palabras, posiblemente predecibles, pero no quiero decir que la explosión se pueda predecir. Lo que nosotros tenemos que comprender es que para este punto el volcán ya se encuentra con una agitación y los entes encargados de la evaluación de la amenaza ya pueden alertar sobre la posible ocurrencia de estos fenómenos con mayor certeza. De esto también tenemos las explosiones magmáticas, que son las explosiones típicas, por ejemplo, el volcán El Reventador, del volcán Sangay, ¿sí? O a su momento las explosiones que se observaron en el volcán Tungurahua mismas, que derivan explosiones violentas con alta carga de ceniza, rocas y gases volcánicos. Todas las actividad volcánica. A continuación les voy a presentar un video del volcán El Reventador, ¿sí? Donde que vamos a poder observar una de estas explosiones.
Vamos muteando los micrófonos, por favor, Roberto. Por favor, sí, les ruego que vayan apagando sus micrófonos. Está, muy bien. Ya, gracias. Voy a repetir el video para hacer un breve análisis de lo que estamos observando. Un volcán sin actividad superficial en ese momento y una explosión magmática repetida. Nosotros conocemos que este volcán está con niveles de actividad muy alta, ¿sí? Claro, la cantidad de rocas derivadas de estas explosiones. Una columna con contenido muy elevado de ceniza de masa. Ok, si nosotros hacemos un dibujo de cómo se verían estas explosiones, ¿sí? Más o menos obtenemos lo siguiente, ¿sí? No es la misma explosión, ¿sí? Es una explosión de un volcán, lo que estamos viendo aquí, y cómo se vería, en este caso, una explosión hidromagmática, ¿sí? Donde que podemos ver la roca fundida o magma en contacto con el agua, y claro, los diferentes aspectos de la misma. ¿Cuáles son los tamaños relativos de las rocas que se derivan de una explosión de este tipo? ¿Sí? Podemos hablar simplemente de rocas con tamaños como pelotas de golf, otras como más grandes como pelotas de fútbol, y así incrementamos hasta cosas como refrigeradoras, autos y casas. Todas ellas, ¿sí? Pueden alcanzar velocidades aproximadas de 60 o hasta 100, a más de 100 metros por segundo. O simplemente velocidades mayores a los 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Con trayectorias parabólicas, ¿sí? Lo cual les da su nombre como proyectiles balísticos, ¿sí? Una trayectoria de tipo parabólica. Generalmente se restringen a las zonas cercanas a su centro de emisión. Como centro de emisión hablamos del cráter donde se producen estas explosiones. Sin embargo, ¿sí? Pueden alcanzar grandes distancias, tal es el caso del volcán El Reventador, que llegan hasta 800 metros por los flancos del volcán, ¿sí? Casi hasta el pie del cono volcánico. U otros casos como el volcán Tungurahua, que superaban el kilómetro de distancia, ¿sí? Alcanzaban más de 1 kilómetro desde el cráter. Ahora, ¿qué pasa cuando estás muy cerca de una explosión de este tipo? Así es como se ve en la foto de acá al lado, mi colega, en uno de los proyectiles balísticos del volcán Tungurahua. Son rocas muy grandes y como pudimos ver en este video tomado de internet de una explosión en el volcán Popocatépetl, nosotros vimos el impacto de la roca. De esto se derivan pedazos más pequeños de la misma, los cuales son disparados también a altas velocidades y nos pueden provocar severos daños si estamos muy cerca de estos fenómenos. En el mejor de los casos, sí pueden tener la suerte del señor que grabó en este video. Otro de los fenómenos derivados de actividad
actividad volcánica, ¿sí? Que se producen en el cráter como tal, es la emisión de nubes y caídas de ceniza, ¿sí? La ceniza, por definición, son fragmentos de roca de tamaño menor, ¿sí? A 2 milímetros. Los posibles problemas al vernos expuestos en zonas con gran cantidad o mayor presencia de esta ceniza volcánica, pues afecciones principalmente a las vías respiratorias y en bastante cantidad, ¿sí? Podemos asfixiarnos básicamente. ¿Cuáles son las experiencias pasadas? ¿Sí? Hemos realizado una entrevista, ¿sí? De un accidente que se suscitó el 5 de octubre del año 99, una explosión freática en el volcán Tungurahua, una de las primeras que se observaron en este volcán. Los integrantes de esta entrevista fueron el doctor Guillermo Cifuentes, el en ese entonces jefe del Cuerpo de Bomberos de Baños, y el capitán Ángel Barriga, sí, que fue subteniente de bomberos en ese entonces y guía de montaña, especialmente en el volcán Tungurahua. Para entrar en contexto de lo que pasó ese día, ¿sí? Los informes de actividad del volcán, por ejemplo, un informe del 2 de octubre, ya hablaba, ¿sí? Ya hablaba de que algo fuera de lo normal ocurría con el volcán y por ende los entes encargados de la gestión del riesgo. Y aquí hago hincapié en que el Instituto Geofísico es evaluador de la amenaza. Esa es una pequeña parte de todo lo que involucra la gestión del riesgo en el país, ¿sí? De los entes encargados de permitir o no el paso a estos sitios de alto riesgo. Sin embargo, se decreta una alerta amarilla en las zonas de influencia del volcán. Una de las definiciones más comunes para la alerta amarilla dice que cuando un evento o amenaza crece en extensión y severidad, por ende te permite suponer que no puede ser controlado con los recursos locales normales o habituales dispuestos para un evento, ¿sí? O para estos efectos. El 5 de octubre de 1999 se producen 3 explosiones freáticas en el cráter del volcán. ¿Cómo se ve un cráter de explosión freática? ¿Sí? He puesto esta foto de un ascenso realizado por Benjamín Bernard, ¿sí? En el 2009, donde que podemos distinguir cuál es el tamaño de estos cráteres freáticos en contexto con el cráter principal del volcán, ¿sí? Podemos ver que en un tercio del tamaño del cráter, más o menos, ¿sí? Del volcán Tungurahua, tenemos al menos 3 cráteres freáticos de explosión freática, lo que nos da una idea de la magnitud de escala volcánica, ¿sí? Son cráteres muy pequeños, ¿sí? Y es un tipo de actividad muy pequeña a la escala de la actividad usual de un volcán. Ok, ¿qué es lo que nos cuenta Ángel Barriga? Él se encontraba subiendo al volcán cuando una de estas explosiones lo sorprendió. Entonces le pregunté cómo describiría el fenómeno volcánico. Y claro, lo que me dijo era que sintieron un par de temblores. Él decía que eran previos. Posterior a esto, un estruendo terrible y una ventisca nos golpeó. Mirábamos rocas de varios tamaños. Cuando él habla de una ventisca, seguramente hablaba de la onda explosiva, de la onda expansiva producida por esta explosión. ¿Cuántas veces había subido al Tungurahua antes de este accidente? Él decía que se conocía el volcán de memoria, por ende calculaba que al menos unas 200 cumbres a este volcán. ¿Qué fue lo que te pasó a ti y al turista? Dice, estábamos muy cerca de la cumbre. Durante este pequeño trayecto, él tomó una roca y se la puso en la cabeza. Decía que era lo más cercano a un casco. Dejé de sentir mi brazo izquierdo, una roca lo golpeó y lo fracturó. El turista en cuestión de un segundo tenía una mancha de sangre que cubría su cara. Nunca perdieron la conciencia, pero obviamente estaban en pánico. A un lado, la noticia de las explosiones reportadas por el Instituto Geofísico. ¿Cómo fue el rescate? Por suerte, yo tenía un transmisor portátil, dijo. Entonces una radioaficionada escuchó mi pedido de auxilio. Esta radioaficionada escuchó el pedido de auxilio de Ángel, pero en Ambato. Y por suerte ella estaba enlazada de alguna manera a la red de emergencias en los cuerpos de bomberos en Tungurahua y ella alertó al cuerpo de bomberos de Baños. Entonces, en ese entonces jefe enseguida mandó un grupo de rescate.
¿Qué es lo que nos dijo el comandante del Cuerpo de Bomberos de Baños? Yo le pregunté cuál fue el plan de acción para ese entonces y la respuesta fue que no hubo un plan de acción para una emergencia de ese tipo. No habíamos imaginado que eso pudiera pasar. Por ende, no teníamos idea de la magnitud de ese tipo de accidente. Afortunadamente, resaltaba, había gente con buen estado físico para el rescate. Algunos otros accidentes conocidos en cráteres volcánicos, sí, un caso muy conocido que le pasó a un grupo de vulcanólogos el 15 de enero del 93 en el volcán Galeras. Ellos se encontraban haciendo trabajos de investigación en el volcán. Muchos de ellos se encontraban muy cerca cuando una explosión, posiblemente de tipo hidromagmática, los sorprendió. Resultado de esto, 9 personas muertas, 4 sobrevivientes y 2 con heridas muy graves. Dentro de ellos, un ecuatoriano. Pasaron 2 horas hasta el primer rescate. El caso que hemos visto, el volcán Tungurahua, 2 horas hasta el primer rescate, explosión freática o hidrotermal. En el volcán Huayna, en el 93, 2 muertos a causa de una explosión hidrotermal que los sorprendió mientras estaban trabajando en el volcán. Se sabe en el volcán Sangay en agosto de 1976, también el resultado 2 muertos y 6 heridos a causa de una explosión magmática. El volcán Sangay es uno de los más activos del arco volcánico ecuatoriano. Y en Japón, el volcán Ontake, a causa de una emisión derivada de una explosión, ¿sí? Una emisión de ceniza principalmente, fue lo que asfixió a gran cantidad de gente. Sí, el resultado de esto, 48 muertos, 26 desaparecidos y calculaban que el total era al menos de 200 heridos. Las causas de las personas que murieron en esta diapositiva principalmente es el impacto por caída de rocas, intoxicación y asfixia, paros cardiorrespiratorios, y en algunos casos quemaduras. Pero claro, derivado de los anteriores, el menor impacto, las quemaduras seguramente. Les voy a mostrar un fragmento del documental publicado por la National Geographic acerca del accidente en el volcán Galeras. Lo que oí fue una explosión como nunca antes había oído. Me imagino que así sonaría un dispositivo termonuclear al ser detonado. Escapar no es una opción. Igor Mellanov y Néstor García quedan atrapados en el piso del cráter. Una masa de gas, vapor y rocas disparadas a 800 grados los vaporiza en un instante. En el borde del cráter, rocas al rojo vivo pulverizan a Jeff Brown y a Fernando Cuenca. Se encuentran apenas restos de ellos. Carlos Trujillo es lanzado a mucha distancia por la fuerza de la explosión. Y en los flancos más bajos del cono, José Zapata y los 3 turistas locales son aplastados hasta morir por rocas voladoras. El estado de Stanley es crítico, pero reforzado por la valentía de Marta y Patty, el miedo cede espacio a la acción. Como las mujeres entraron primero, los equipos de rescate sienten que es seguro seguirlas. Si el Galera se mantiene tranquilo, si no hay otra erupción, Stanley y Andrew aún tienen una oportunidad. Gracias a Marta Calvache y Patty Moss, que hicieron lo que nadie más se atrevió a hacer. Subieron al volcán en lugar de huir. Patricia Motes, vulcanóloga del Instituto Geofísico, y Marta Calvache, vulcanóloga del Servicio Geológico Colombiano. Las dos, en su conocimiento sobre fenomenología volcánica, fueron las primeras en entrar, ¿sí?, al sitio del accidente, y gracias a esa acción entraron los grupos de rescate. En esta diapositiva lo que podemos observar es un poco de los equipos encontrados en la zona del accidente, de lo cual lo que más llama la atención, lo más impactante es la roca, ¿sí?, que seguramente estuvo a alta temperatura pegada en el filtro de la máscara de gases. Nunca es buena idea acercarse mucho a un cráter volcánico activo. Sin embargo, como les había mencionado al comienzo de esta presentación, la idea no es crear miedo, pánico, ni tampoco polémicas alrededor de este tema. Es más bien presentar la fenomenología
geología volcánica y tratar de pensar nosotros mismos en cómo podemos mitigar el impacto de estos fenómenos, ¿sí?, para nuestra propia seguridad. Entonces, por ende, hemos conocido detalles sobre el fenómeno, pero siempre hay más información, ¿sí? Conocer cómo trabajan los entes encargados de vigilancia volcánica es importante también. Aplicar medidas de mitigación, conocer si existen estudios puntuales en las zonas de interés o las que consideremos peligrosas para visitar. Y claro, siendo responsables con nosotros mismos y nuestros turistas en el caso de quienes guíen a sitios como a sitios de alto riesgo. En el Instituto Geofísico tenemos protocolos para ingresar a campos fumarólicos o cráteres volcánicos. Los más importantes, como básicos e indispensables, al menos llevar una mascarilla. Está por supuesto, el llevar casco, ¿sí? Pero aquí lo que pretendo resaltar es llevar una mascarilla y no cualquier mascarilla, ¿sí? Una mascarilla que nos proteja contra el impacto de estos gases, ¿sí? De estos gases que los hemos definido como gases ácidos, gases que en altas concentraciones pueden ser letales. Sin embargo, hay que aclarar que estas mascarillas nos protegen solo contra algunos de ellos. Hemos visto que uno de los gases que son emitidos en campos fumarólicos o en cráteres volcánicos es el dióxido de carbono o CO2. Contra este gas en realidad nada podemos hacer. Pero también, como les había dicho, si nosotros sabemos a causa del aroma del ácido sulfídrico que estamos en un sitio de estos, es mejor no tentar mucho a la suerte y alejarnos de sitios donde que tengamos el impacto de este gas. Nosotros como ente de vigilancia trabajamos con equipos, ¿sí?, que nos detectan la concentración de estos gases y también con cámaras térmicas que nos ayudan a evaluar la actividad de un volcán o de un campo fumarólico, que es donde nosotros usualmente trabajamos. Hay diferentes tipos de mascarillas según el propósito. Una de las que yo recomendaría, ¿sí?, es esta, que sea al menos algo usual en nuestras mochilas cuando vamos a subir a volcanes de tipo Cotopaxi, cuando vamos a subir a volcanes de tipo Tungurahua. Nunca es bueno estar sobreexpuestos a este tipo de gases porque los daños no los podemos ver incluso a corto plazo, sino pueden ser a largo plazo. Como les decía, no todo es tragedia. Muchos volcanes a nivel mundial son visitados con altas medidas de seguridad, lo cual involucra el desarrollo de protocolos estrictos. Por ejemplo, el volcán Villarrica en Chile tiene rangos estrictos de tiempo para su desarrollo de actividades, tiene sistemas de transporte permanente en los refugios, ¿sí?, lo cual incluye buenos botiquines, camillas, ¿sí? Y además, cada turista, ¿sí?, es obligado a poseer mascarilla adecuada para visitar este sitio y casco. Además, cuentan con equipos de comunicación eficientes, ¿sí? Tanto guías como turistas cuentan con seguros de vida y deben firmar una ficha de aceptación de los riesgos que implica subir a un volcán activo o un descargo. Respetan estrictamente la prohibición de ascenso si el volcán cambia su actividad. Les dejo con una pregunta. ¿Conocen si alguno de nuestros volcanes posee este tipo de descargo especialmente dirigido a los riesgos que involucra la actividad volcánica? Nosotros en el Instituto Geofísico, dentro de los trabajos que realizamos, también está la mitigación, donde que hemos elaborado frases de descargo, por ejemplo, para el volcán Cotopaxi, donde lo que hacemos énfasis es que la emisión de gases volcánicos puede ser nociva e incluso letal, ¿sí? Y que la ocurrencia de explosiones freáticas es posible sin que existan signos precursores, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Por tanto, son impredecibles. Además, en conjunto con los organismos de gestión de riesgos se genera infografía, como por ejemplo en el volcán Sierra Negra en Galápagos. Tenemos letreros que advierten sobre estos fenómenos. Otros, como el volcán Pichincha, poseen letreros de prohibición de descenso a los campos fumarólicos. Sin embargo, gente bajo su propio riesgo desciende a estos sitios.
Volcán Tungurahua dependerá de la alerta, como hemos visto en el ejemplo de 1999. Sin embargo, en varios informes y reuniones se indica la posibilidad de ocurrencia de estos fenómenos considerados como impredecibles. Entonces, con este último, yo quiero hacer énfasis en que muchas veces la decisión de acercarnos mucho a estos sitios está en nosotros mismos, ¿sí? No podemos esperar mucho a que alguien siempre nos esté cuidando, sino en nuestra propia conciencia. Debemos evaluar cuál va a ser el peligro al que nos vamos a ver expuestos. Muchas gracias. Damos paso a un set de preguntas, ¿verdad, Robert? No te escucho, Robert. Sí. Okay. Disculpa. Sí. Ya. Bueno, primero te agradecemos muchísimo, estimado Marco, por esa clara exposición. Es fundamental para nosotros poder compartir este tipo de información con nuestros amigos, con nuestros colegas que practican el montañismo, sobre todo porque hay cierta información que es muy limitado o de muy limitado acceso. Y es justamente eso lo que tú has hecho, poder transmitirnos esa información, esos conocimientos, sobre todo para poder tener esta como base importante para la toma de decisiones, es decir, para la prevención. Quienes hacemos montañismo, quienes estamos en este mundo de las actividades en áreas agrestes, de las actividades en lugares abiertos, siempre es muy importante poder conocer esta información que es específica para el ámbito del montañismo, pero que a pesar de que es específica, es muy necesaria, sobre todo porque estamos en un país volcánico. Y en función de ello es fundamental que este tipo de conocimientos sean de un conocimiento general, no especializado, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros reiteramos nuestro agradecimiento a ti al habernos compartido esta información, que sobre todo llevará a que todos nuestros amigos que han podido estar presentes en la sesión de este día puedan tomar las debidas precauciones, las debidas prevenciones y sobre todo las consideraciones el momento de planificar una salida a diferentes montañas. Tú nos has hablado de varios volcanes que son activos, ¿no? Tenemos los principales, el Reventador y el Sangay, el Cotopaxi, el Tungurahua, ¿sí? El Huagua Pichincha también, pero también existen otros que están en una actividad moderada o incluso alta, de los cuales no se conoce, como aquellos que están en la provincia del Carchi, ¿no? Toda esta zona cercana al Chile, en la cual incluso recientemente hubo algún tipo de evento, ¿no? De activación y reactivación. Entonces, toda esta información es fundamental para que todos nosotros podamos desarrollarnos con seguridad. Como nosotros siempre decimos, lo importante no es la cumbre, ¿no? Sino regresar sanos a la casa. Y esa es justamente la función de este tipo de charlas técnicas que estamos teniendo. Ahí también yo me permito extenderles una disculpa, por favor, a todos los amigos que tuvieron este mal rato de haber tenido suspendida el evento, ¿no? Estoy tratando de linkear a todo el mundo la información de que se activó en una nueva sesión. Sin embargo, fue una situación que no nos esperábamos. Habíamos hecho el contrato ahí del sistema, un pago anual. Sin embargo, al parecer rebotó la tarjeta, ¿sí? Y de esto no nos enteramos hasta que con 2 minutos de anticipación nos hizo este anuncio el sistema. Tratamos de resolverlo, pero igual se cayó. Es una pena y nos deja con una sensación un poquito de tristeza, porque es un tema muy importante, como habíamos mencionado, ¿no? Sin embargo, por favor, esto les pedimos que puedan extender a todo ese círculo de amigos, de conocidos que practican el montañismo. Este video está siendo grabado y nosotros vamos a colgarlo en nuestra fanpage de Acceso Vertical, de manera de que pueda ser escuchado, que pueda ser conocido por todos aquellos quienes practicamos el montañismo, ¿no? Marco, te agradecemos muchísimo, ha sido muy clara tu exposición, una exposición
basada tanto en información científica, como lo eres de un científico, pero sobre todo alguien que también ama las montañas, que asciende a ellas permanentemente y en función de eso ha visto necesario transmitir estos conocimientos a todos nuestros colegas. Les agradecemos muchísimo su participación y preguntas que ustedes hay tengan, una por pregunta favor. para que... Sí, justamente hay una de Monte Ecuador que nos está solicitando un poco que le aclaremos o ampliemos el tema. Luego de la apertura previa a la apertura del Cotopaxi, después de la activación del 2015, pues se hizo un trabajo en el cual participamos junto con Marco. Para esto, pues bueno, fue una iniciativa de Marco y del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, en la que buscaban gente que tenga el conocimiento para acompañarles hasta el borde del cráter y hacer esos trabajos de medición que eran necesarios para elaborar un informe que pueda reflejar las condiciones de seguridad hasta dónde estaban expuestas, es decir, hasta dónde podemos llegar. Marco, si nos puedes contar un poquito ese tema, que también es algo muy, muy cercano y muy evidente que puede servir como experiencia también a los compañeros. Gracias, gracias a los Robertos, voy a referirme en plural. Es importante destacar también que como Instituto Geofísico siempre estamos con el monitoreo, la vigilancia volcánica 24/7. Con fechas quizá me confundo un poco, sí, pero para el tiempo en el que los organismos encargados de la gestión del riesgo comenzaron un poco a tratar de continuar con la reapertura del parque, como Instituto Geofísico nos vimos en la necesidad de realizar la mayor cantidad de investigaciones, ¿sí? Principalmente en la zona que iba a considerarse como la ruta de ascenso al volcán, o que era la misma que habían utilizado hasta que se cerró el parque en ese entonces. Nosotros tomamos en cuenta los fenómenos volcánicos que les había expuesto, ¿sí? Principalmente la emisión de gases volcánicos, que fue determinante para el propósito de esa expedición. Zapatero a su zapato, ¿verdad? Nosotros íbamos encargados de la vigilancia volcánica y gracias a Acceso Vertical nos colaboró desinteresadamente, ¿sí? Desinteresadamente, sin ningún rédito económico, con la guianza. También estuvimos acompañados de personal del Parque Nacional Cotopaxi y hay que resaltar la colaboración desinteresada también del refugio, ¿sí? Del refugio Rivas, que nos brindó toda la parte de la logística. Incluso el administrador subió con nosotros. Lo que nosotros obtuvimos ahí era principalmente medidas con la cámara térmica, ¿sí? Que arrojaban valores que nosotros los consideramos como bajos para el nivel de actividad que presentaba el volcán, ¿sí? Y también llevamos un equipo, ¿sí? Un equipo que es producto de una donación de la USGS, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que es un equipo que lo llamamos multigas. Les presenté en una diapositiva una cajita amarilla. Para ese entonces era una caja gris un poco más pesada. Y este equipo nos ayudó a obtener un valor, ¿sí? Un valor con el cual nosotros podíamos cuantificar la presencia de los diferentes gases que les mencioné, ¿sí? Específicamente en el lado noroccidental del Cotopaxi. Nos habíamos centrado en el lado noroccidental porque es a donde principalmente se dirigen los vientos en esta zona. Habíamos evaluado también que la actividad en ese entonces pasó a ser ya de tipo hidrotermal, es decir, a la actividad que estuvo asociada a la fase eruptiva ya no estaba presente o disminuyó en gran cantidad. Los niveles que nosotros consideramos para la evaluación en la vigilancia volcánica regresaron a niveles parecidos a como estaba el Cotopaxi antes de su agitación. Gracias a estos datos nosotros pudimos emitir un informe donde, si bien es cierto, siempre está presente la amenaza, ¿sí? Es por eso el propósito de esta charla. Nosotros considerábamos que el volcán estaba en condiciones de ser visitado tomando las debidas medidas de precaución.
Y claro, los entes encargados de la gestión del riesgo procedieron con la apertura al Parque Nacional Cotopaxi. Conozco que el descargo que tienen en la entrada al parque es un descargo general contra accidentes. Sin embargo, siempre hemos tenido discusiones de este tipo en pro, ¿no? Cuando digo discusión no estoy hablando de conflictos. Hemos tenido conversaciones de que sería bueno implementar descargos que consideren los peligros volcánicos. Y aquí es donde yo hago una pregunta. O les dejo con una inquietud. ¿Qué pasaba el 14 de agosto si la explosión era 2 horas o 3 horas antes? Recordemos que ya había informes donde que avisábamos que una agitación se estaba produciendo en el Cotopaxi, donde ya habían decretadas alertas, ¿sí? Donde ya había una alerta decretada. Entonces, por eso es que quizá los fenómenos volcánicos se lo debe considerar en un grupo aparte de los accidentes que comúnmente se dan en montañas. Esta sería mi respuesta. No sé si está acorde a lo que esperaba el compañero. Sí, tenemos también, estimado Marco, una pregunta que nos indica sobre el historial eruptivo del Sumaco y los riesgos que existiría en esta zona, este volcán que está en el sector de Napo Galeras, ¿no? Sí, el volcán Sumaco es un estratovolcán, sí, es un cono muy bonito, parecido al volcán Tungurahua. Es un volcán del que se han hecho estudios recientes, pueden investigar en el repositorio bibliográfico de la Politécnica Nacional, de la Escuela Politécnica Nacional, como Josué Salgado, sí fue una de las personas que hizo una investigación en este volcán. Se conoce que este volcán ha tenido actividad reciente, es por eso que lo consideramos como un volcán activo, ¿sí? Sin embargo, no hemos tenido nosotros evidencias de actividad superficial. Es un volcán que está en nuestra lista de volcanes que son vigilados y comúnmente lo vigilamos a través de sobrevuelos, donde obtenemos imágenes térmicas que nos han reflejado que este volcán se encuentra al momento en reposo. Como digo, es parte de la vigilancia, está dentro del monitoreo. Como peligros asociados, derivados de este volcán, siempre vamos a tener claro lo que les he mencionado. Yo no conozco este volcán en la zona cercana al cráter, no puedo mentir sobre eso, pero entiendo que debe tener zonas con presencia de gases, especialmente en la zona del cráter. Y he visto que gente se ingresa a la zona del cráter donde me he encontrado que hay una laguna. Eso nunca es bueno hacerlo en volcanes de este tipo. Gracias, Marco. También tenemos una inquietud, nos indica Joana Ceballos, ¿cuáles son las afectaciones por inhalar CO2? ¿Y qué sería lo primero que se debe hacer en cuanto a primeros auxilios en caso de presentarse un evento en alguna montaña? En el caso de los gases de azufre, sí, los dos, el dióxido de azufre, que es el que no lo podemos ver ni oler, y el ácido sulfídrico o H2S, que es el que lo podemos oler, sí, ese olor pestilente a huevos podridos, que es lo que, como se le conoce. Ni bien comencemos a oler ese gas, no es bueno sobreexponerse, son gases ácidos, sí que nos bloquean nuestros sensores de olfato. Y en cuestión de primeros auxilios, si vemos que una persona que conocemos que tiene buen estado físico y que se ha sobreexpuesto a un gas de este tipo, lo primero es darle ventilación, ¿sí? Es ventilar. Sin embargo, esto yo lo conozco por conocimientos de primeros auxilios básicos que hemos recibido nosotros dentro de la institución. Pero son cosas que quizá alguien con más conocimiento podría responder, pero en principio lo que nosotros normalmente hacemos es alejarnos de la zona, buscar una zona con buena ventilación, proporcionar oxígeno, porque si nos ha pasado, nos hemos visto afectados, y uno de los efectos que también se ve a causa de estos gases es la irritación en los ojos, y para eso siempre es bueno llevar suero fisiológico con nosotros para hidratar nuestros ojos, y no verlos considerablemente afectados. Ventilación, básicamente. Perfecto. Déjame ver si es que hay alguna otra pregunta. Sí, justamente, ¿no? Es similar a lo que había mencionado Marco, ¿no? La ventilación en espacios
que están contaminados con tipo de gases es lo importante, y la evacuación hacia una zona en la que no pueda tener y continuar con esa afectación. Gracias, amigo. Justamente es de esa la línea, ¿no? A ver. Moisés, sí. ¿Qué más? ¿Algún otro amigo que tenga alguna otra inquietud, por favor? Robert, está apagado el micrófono. Sí, Sigue, más bien Robert. era la consulta que tiene Moisés Castro, que solicita si es que al momento existe algún tipo de cursos sobre vulcanología que se esté dictando para la sociedad, un poco aprovechando las horas de cuarentena que estamos viviendo la mayoría de los ecuatorianos. Sí, creo que más bien se refiere, Moisés, a que en este momento se está dictando un curso por parte de la doctora Silvia Vallejo, colega del instituto, en otra red con el Colegio de Ingenieros Geólogos, no recuerdo de dónde, lo siento. Sí, pero está ella topando la temática de la actividad eruptiva actual del volcán El Reventador. Nosotros como Instituto Geofísico siempre estamos, valga la pena mencionarlo, siempre estamos publicando pequeñas pastillas sobre la actividad volcánica, sobre un volcán en particular, sobre emisión de ceniza, sobre caída de ceniza. Y claro, también hay blogs asociados, sí, como Volcanes del Ecuador, que también publican notas bastante interesantes sobre estos aspectos en cuanto a volcanología se refiere. Todos ellos lo pueden encontrar en la página, en las redes oficiales vinculadas al Instituto Geofísico. Hay una pregunta que nos hace llegar David Llanes. Nos indica si es que el domo volcánico del Cotopaxi es de alto riesgo, ¿no? Aquí es importante tal vez alguna observación de tu parte, sobre todo porque en una época era bastante interesante hacer un recorrido alrededor del anillo interno del Cotopaxi, ¿no? Ya, ok. Bueno, ese no es un domo volcánico como tal. Como yo lo conozco, es un conito de ceniza, es decir, producto de una erupción que se va acumulando las capas de ceniza, se forma ese conito y posterior a eso se forma un glaciar que le hace ver un poco más robusto. Bueno, como les mencionaba, la actividad actual del Cotopaxi es baja, tanto interna como superficial. Al estar en el Cotopaxi no está aislado del tipo de actividad principal del Cotopaxi, no es una estructura diferente, ¿sí? Y rodea el cráter principal del volcán. Y como hemos visto, estar en la zona cercana al cráter del Cotopaxi siempre va a ser considerada como de alta peligrosidad. Muy bien. Parece que hay algo más. Dice, bueno, Yanasacha es parte del domo volcánico del volcán. No, Yanasacha es una estructura posiblemente de un pequeño deslizamiento que se produjo en el flanco norte del volcán Cotopaxi. Es una pared de roca, pero esta roca es constituida por lavas de actividad eruptiva del mismo volcán Cotopaxi, ¿sí? De la estructura mayor que es el cono volcánico del Cotopaxi. Muy bien. ¿Cuál sería el cuidado que debemos tener con el equipo de ascensión? Indica Adonis Espinosa. No sé si nos puede aclarar un poquito la pregunta con el equipo, por ejemplo, crampones, arnés, cuerda, algo así, ¿hace referencia? En general. Para cuidado, para prevenir que tenga daños, ¿te refieres a eso, Adonis? En cuanto a peligro volcánico. O en cuanto a peligro volcánico, algo adicional que tengas que llevar para una ascensión, tal vez. Sí. Ok, entonces la idea propuesta en esta charla es implementar el uso de mascarillas que sean efectivas contra la emisión de gases ácidos. Carolina está con su micrófono activado. Gracias. Entonces, sí, claro, con la implementación de estas mascarillas que no son muy costosas, nosotros podemos reducir el impacto de estos gases en nuestras vías respiratorias.
Se hablaba alguna vez de llevar un tanque de oxígeno, pero todos los que hemos tenido la oportunidad de subir al Cotopaxi sabemos que por cuestiones de peso no es, no es tan cómodo. Sin embargo, algo muy importante que sería aquí es que en alguna especie de acuerdo, la gente que suba a la montaña se vea comprometida en el hecho de implementar algún tipo de sistema de primeros auxilios, ¿sí? Con camillas, con férulas para inmovilizar, con tanques de oxígeno, ya en el refugio. Porque algo que hemos visto en esta charla es que el tiempo promedio en el que llegan los servicios de emergencia, en el mejor de los casos, es de 2 horas aproximadamente. Claro, ellos no pueden desplazarse a la velocidad de la luz, entonces hasta recorrer la distancia que involucra llegar a un volcán, nosotros deberíamos contemplar el hecho de tener insumos de primeros auxilios óptimos ya en el refugio. Pero esto, ojo, no le compete únicamente al señor del refugio, esto nos compete a todos los que de alguna manera visitamos el volcán o cualquier otro volcán en el país. Muchas gracias, muy claro, Marco, muy gentil. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, amigos? Con todo, les reitero de que este video va a estar subido en nuestra fanspace de Acceso Vertical en Facebook, de manera de que puedan remitirse y, como decía, es importante que podamos trasladar esta información especializada hacia quienes practican el montañismo, ¿no? Ya sea de nuestros clubes, de nuestro grupo de ascenso o organizaciones que puedan tener de personas interesadas en montañismo. Robert, me tomo la palabra un segundo. Claro que sí, Marco, por favor. Dentro del contexto de este curso, con Acceso Vertical va a brindar un certificado que va a estar avalado por el Instituto Geofísico. Para este certificado habíamos considerado el hecho de emitir un test, ¿sí? Un test donde con un puntaje mínimo que va a ser considerado se emitirá como aprobado o asistido. Entonces, para quienes estén interesados, por favor, pueden llenar el link del formulario de Google que les he compartido en el chat en este momento. Efectivamente, nosotros, una vez que ya pase esta cuarentena, nosotros emitiremos los certificados de manera física y les daremos las indicaciones para que puedan acercarse, retirarlo de nuestras oficinas. El tiempo de duración de la evaluación, ¿cuánto tiempo, hasta qué hora? ¿Hasta cuándo está en el aire? Bueno, estimo que estará durante las siguientes 2 horas. Perfecto. Perfecto, amigos. Muchísimas gracias. No tiene ningún costo el certificado. Es un certificado que básicamente es de reconocimiento al interés que ustedes tienen por prepararse, por formarse y sobre todo por adquirir conocimientos que les permitan prevenir cualquier situación de riesgo en montaña. Ese es nuestro principal objetivo y es en función de eso. Y gracias a la colaboración de Marco por transmitirnos estos conocimientos, esta información. Gracias también, Robert Gutiérrez, si puede hacer el cierre, por favor. Sí, gracias, Marco. Gracias a todos los participantes que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta tarde. Como director técnico de Acceso Vertical, les extiendo una cordial invitación para el próximo jueves, 3 de la tarde. Estaremos presentando un dispositivo para rescate. Es un dispositivo que se denomina Maestro. Este dispositivo lo que hace es realizar ascensos y descensos de una manera más eficiente. Vamos a compartir, está compartida ya la publicación, la publicidad de esta charla, que será este jueves a las 3 de la tarde. Por el mismo medio estaremos compartiendo lo que es el enlace respectivo para que podamos estar en la charla a través de este mismo medio por Zoom. Muchas gracias a todos ustedes. Marco, Roberto, gracias por nuevamente aportar a estas talleres, que lo que busca es incrementar el conocimiento, que la gente tenga una oportunidad más de incrementar ese conocimiento y esa actualización que tenemos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Pendientes de las siguientes capacitaciones que vamos a tener sobre manejo de equipo, uso y cuidado de los equipos,
mosquetones, arnés, cascos y demás, que son charlas que les van a interesar muchísimo. Muchas gracias, que tengan una buena jornada. Gracias a todos. Gracias.